Hola, posiblemente usted coincide conmigo en que cada vez es más difícil mirar los noticieros. Año tras año, la corrupción, la violencia, la perversidad ha inundado horas y horas de noticias. Lastimosamente pareciera que el mal va triunfando y el bien va perdiendo terreno. Violencia, robo, corrupción y degeneración, destrucción, peleas, guerras y calamidades son los temas comunes de casi todos los noticieros. La justicia evidentemente se ha torcido en favor de los poderosos, de que tiene contactos en el gobierno, en la justicia, el que tiene más dinero. Evidentemente cada día es más difícil creer en ella. Hoy en día el que roba camina por la calle libremente, mientras el que se cuida, el que está logrando cosas, tiene que estar encerrado tras las rejas en su casa. ¿Y la religión? ¿Qué me dicen de la religión? La religión pareciera que está en otra agenda, pareciera que está enajenada de lo que sucede a su alrededor, porque está tan metida en sus propias actividades, en sus propias metas, tan preocupada por retener a su gente, que se ha olvidado de ser la sal y la luz de este mundo. Ha dejado de ser el pan de vida para saciar al hambriento. Ha dejado de ser la fuente por el cual las personas que están sedientas vienen a buscar respuestas. Estamos tan cómodos y satisfechos con lo que alcanzamos, con lo que tenemos, que realmente hemos dejado de ir a Jesús, que es el pan de vida, y tratamos de satisfacer nuestra alma con cualquier entretenimiento. Hemos empezado a buscar otra fuente para calmar nuestra sed, y así dejamos de beber aquella agua que dijo Jesús: el que bebe de mí nunca más volverá a tener sed. ¿Qué nos está pasando? Es mi pregunta. Hoy en día pareciera que el pecado está ganando todas las batallas. Es por eso que estoy un poco cansado, estoy exhausto, estoy harto. Este es el tema del día de hoy. Me gusta buscar frases en internet y generalmente lo estoy compartiendo en las redes sociales. Y si no lo comparto, lo guardo y lo comparto por este medio en una predicación. Y justamente eso es lo que quiero hacer hoy con ustedes. Es de un teólogo, un pastor teólogo muy conocido en todo el mundo, que se llama John MacArthur. A él le preguntaron una vez qué es lo que le entusiasma del cielo, qué expectativa tiene de esa ciudad celestial que nuestro Señor nos prometió. Y él dijo: a mí no me entusiasma ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni las puertas de perlas de nuestras casas que Dios nos está preparando. A mí lo que más me entusiasma es poder estar en un lugar, en un mundo en donde no haya pecado. Seguramente, conociendo la vida de este pastor, no estaba hablando de su propio pecado, sino que estaba hablando del pecado que nos rodea. Continuamente la maldad, como decía allí en la introducción, pareciera ser nuestro vecino. Todo lado donde caminemos, continuamente estamos rodeados de maldad. Un famoso teólogo menonita dijo una vez: ya no estamos en corrupción. No es que hay gente que practica la corrupción, es un estado de corrupción. Te engaña, te trata de quitar, te trata de mentir desde lo que están en la más alta posición, y también el almacenero de la esquina, cuando en vez de venderte 1 kilo, te vende 950 gramos. Eso es lo que cansa, eso es lo que harta, y eso es lo que John MacArthur dice: lo que más me entusiasma de ir al cielo es que allá no habrá pecado. ¿Se imaginan un mundo sin pecado?
Eso sí que sería totalmente diferente. El pecado es lo que nos esclaviza en este tiempo. El pecado es el que nos hace errar continuamente el camino para nuestro bien. El pecado es lo que produce cansancio, una carga sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestra mente. El pecado cansa. Y en el Antiguo Testamento había un profeta que tenía un nombre un poco extraño, se llamaba Habacuc, ¿sí? Y él empezó a observar a su derredor, empezó a ver la circunstancia que estaba viviendo y realmente estaba diciendo esto: estoy cansado de ver tanto pecado, tanta maldad que nos rodea. Así que un día hace una queja delante de Dios y dice lo siguiente: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. Lo interesante de esta queja de Habacuc es que Dios le responde. Dios está atento a nuestra súplica, a nuestras palabras, y Dios responde esta súplica de Habacuc y le dice: tranquilo, Habacuc, yo estoy haciendo algo que no puedes ver. Es más, si te cuento lo que estoy pronto a hacer, posiblemente no me creas. Tú confía, tú no te desanimes. Practica tu fe, porque el justo por la fe vivirá. Pasaron unos cuantos años y Jesús viene a vivir con nosotros aquí en el planeta Tierra. Y dice que justamente una de las cosas que él vio reiteradamente es el cansancio de la gente. Vio gente que vivía luchando contra la enfermedad, como aquella mujer, ¿se acuerdan? Que por 12 años cargaba con este trastorno en su cuerpo de sangrar día tras día. Dice la historia bíblica que gastó todo su dinero consultando médicos, comprando medicina, pero no obtuvo respuesta para su salud, para su cuerpo. Esta mujer evidentemente estaba cansada y dice que rompió todos los protocolos, todos los límites, porque le estaba negado llegar hasta Jesús, y ella, arrastrándose, llegó hasta donde estaba el Maestro, hasta donde estaba Jesús, con la esperanza, quizás con la última esperanza, de llegar y encontrar en Jesús una sanidad. Estaba cansada, estaba harta de vivir enferma. ¿Os acuerdan de aquel paralítico en el estanque de Betesda que dice que hace 38 años sufría de parálisis y estaba allí? Evidentemente todos los días su familia le llevaban a ese lugar, y dice que venía un ángel del cielo y movía las aguas de aquel estanque, y el primero que tocaba las aguas era sanado. Cuando Jesús viene delante de este paralítico y le pregunta qué quería, y él dijo: yo quiero sanidad. Pero ¿quién me acerca hasta aquel lugar? Pareciera que la bendición, que el milagro, que la sanidad es para todos menos para mí. ¿Te suena familiar este tipo de cansancio? Ciegos, mudos, viudas, huérfanos, enfermos, rechazados, discriminados, gente cansada de luchar en la vida. Además de todo esto que Jesús ve allí a su alrededor en las ciudades por donde él caminaba, él ve a un sistema religioso que, en vez de ser una respuesta, un refugio, un lugar de descanso, era todo lo contrario. Era un lugar en donde, en vez de recibir un abrazo, en vez de recibir un vaso de agua fresca, ellos recibían carga. Ve que los líderes de aquel lugar estaban asociados a un sistema
que lo único que hacía es poner más presión, más carga para cada uno de los feligreses. Ellos imponían reglas y más reglas que ni siquiera Dios lo había pedido, ni siquiera estaban escritas en la ley de Moisés. Todo era doctrina de hombre, todo era carga de hombre. Y Jesús justamente ve esto y no le agradó para nada. Gente cansada, gente harta y no tenían un lugar a donde ir. Frente a todo este panorama, Jesús dice lo siguiente: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Lo primero que hace Jesús al ver tanta gente luchando en la vida, realmente cansada y sin respuesta, es decir: venid a mí. Es una dulce invitación que hace Jesús a aquellas personas que están cargadas. Él dice: vengan a mí. Es una invitación a acercarse a Él. Es que toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, hemos comprado aquella mentira de Satanás en el jardín del Edén. Él les hizo creer a aquella primera pareja que podíamos vivir tranquilamente separados de Dios, lejos de Dios. No hay ningún problema, dijo la serpiente, ustedes serán como Dios. Desde aquel día el hombre vive bajo una presión, bajo una mentira, porque aquella pareja compró el engaño, la mentira que la serpiente le estaba diciendo. Ustedes pueden vivir sin Dios. Y vivir sin Dios realmente es una carga, es complicado, es enredado. Todo termina produciendo frustración y carga sobre nuestra vida. Por eso Jesús lo primero que hace es decir: venid a mí. Ustedes que creían que podían arreglarse por sí solos, ustedes que creían que podían vivir sin mí, ustedes que un día me dieron la espalda, me desobedecieron, me abandonaron, yo les vengo a invitar y les digo: venid a mí, porque yo les voy a dar descanso. Ir a Él significa abandonar nuestro sistema de vida que tenemos hoy, nuestras conductas, y realmente hacer un giro de 180 grados, dejar de vivir como vivíamos para ahora vivir como Jesús quiere, según su propia invitación. Por eso Jesús dice: venid a mí, deja ya esta vida de mentiras, de cansancio, porque vieron, cada vez que uno dice una mentira, tiene que inventar otra mentira para poder sobrevivir y que no se enteren que vos dijiste una mentira. Y cuando te das cuenta, mentira tras mentira tras mentira, hace que las personas realmente ni siquiera puedan descansar bien por las noches, tratando todo el tiempo de zafar, tratando de mostrar lo que no eres, tratando de mostrar que estás pasándola bien, que sos feliz, y realmente cuando te encierras en tu casa hay lágrimas, hay dolor, hay cansancio, hay fastidio. Realmente vivir lejos de Dios va quitando el gozo, va quitándonos vida día tras día. El pecado y la lejanía de Dios nos va matando. Ahora bien, vos podés decir: pero a mí me va más o menos bien, estoy disfrutando de la vida, estoy cómodo, tengo vacaciones, tengo lo que necesito, no la estoy pasando tan mal. Entonces, cuando vos escuchás la propuesta de Jesús: venid a mí, dejá la vida que estaba llevando para seguir mi voluntad, para seguir mis mandamientos, te suena un poco atrayente la invitación de Jesús. No hay ningún problema, Jesús te dio libertad. Solamente quiero advertirte: cuando te sientas cansado en la vida, cuando tengas que inventar mentira para cubrir otra mentira, hay un Dios que te sigue esperando. Hay un Dios que
te hizo un día esta invitación de ir a Él, por favor, no dudes más y corre hacia Él. Pero puede ser también que eres un cristiano y que posiblemente de vez en cuando sientas cansancio, pero tú ya conoces a Cristo y dices, pero a mí también las presiones, las circunstancias y bueno, todo este encerramiento de tantos días y la enfermedad y salir a la calle y los permisos de circulación, los controles, el miedo a enfermarte, el miedo a enfermar a tus familiares, amigos, es una carga. Pastor, yo también ya estoy bastante cansado. ¿Qué me dice? ¿Qué significa esto? Yo solamente te hago una pregunta. ¿Cómo está tu cercanía a Dios? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu tiempo de congregarte? Pastor, ahora no nos congregamos. ¿Estás siguiendo el Zoom de la célula de tu iglesia? ¿Te estás comunicando aunque sea por WhatsApp con tus líderes? Posiblemente haya dicho, no sé, no me gusta. Como estos días me llegó una frase que decía, estoy cansado del YouTube, estoy cansado de las redes sociales y entonces ya no me congrego más por Zoom. Pero, ¿qué te ha sucedido? ¿No tienes tiempo para dedicarle una hora al cuerpo de Cristo, a las cosas de Dios, a compartir con los otros hermanos? Te estás alejando de Dios. Esa es la realidad. Y eso te va a provocar que llegado un tiempo estés realmente lejos de Dios y empieces a sufrir un cansancio en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Posiblemente también digas, bueno, yo estoy cansado porque tanto tiempo vengo haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa en la iglesia, tantas actividades, me cansé, estoy harto también de no tener tiempo ni siquiera para mi propia familia. Sirve a Dios, sirve a la iglesia, pero ojo, no te alejes del Señor. Y con esto no te quiero decir que no sirvas a Dios, sino que lo primero que debe estar en tu vida es tu relación con Dios. Dios, recordá, quiere tu corazón, no tu servicio. Y con esto vuelvo a insistir, no te estoy diciendo que no sirva a Dios, sino que el servicio que vos hagas simplemente sea una expresión, sea una manifestación de aquel que vive en vos. Recuerda lo que dijo Jesús también aquí mientras veía todo esto. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Mateo capítulo 15, versículo 9. Recuerda, creo que ya hablamos esto en veces anteriores. Lo que más Dios anhela es estar con vos. Lo que más anhela es tu corazón. No tiene sentido estar trabajando para Dios si no lo conoces a Él. Y quizás en este tiempo también de tanto dar y dar, realmente el cansancio llegó no a lo mejor a tu físico, pero sí a tu mente, a tu alma. Recuerda la promesa que el profeta Isaías escribió de parte de Dios. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Lo que Dios te está diciendo hoy es: confía en Él, aprende a descansar en Él. Él está al control de todo. No te preocupes en demasía, solamente ocúpate en hacer lo que Dios te pidió que hagas, y eso es pasar tiempo con Él. Allí obtendrás el deseo de su corazón, allí vas a adquirir el conocimiento de su voluntad. Entonces vas a caminar vos con Él y ya no tendrás que hacer vos todo el esfuerzo. Venid a mí todos. Qué bueno esto, ¿no? Todos.
No hay acepción de persona. No es un lugar para privilegiados, sino que Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados y están llevando una carga pesada. Y allí agrega una promesa: yo les daré descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Él nos puede dar aquello que nada ni nadie nos puede dar. Estar con Jesús es un cambio de perspectiva, es un cambio de visión, es una cosmovisión totalmente diferente. Ya no vas a ver las circunstancias que te rodean como todo el mundo lo ve, sino que lo vas a ver como Dios lo ve. Y Dios lo ve a veces en una forma totalmente diferente a como nosotros los estamos viendo. El mensaje continuo de este mundo, de todo lo que nos rodea, es: te falta dinero, te falta una posición social, te falta capacidad, te falta un título, te falta un logro, te falta éxito. Siempre te falta 5 para el peso, dice el dicho popular. ¿Y qué hacemos todo? Trabajamos, transpiramos día y noche para conseguir ese 5. Y cuando llegamos al final de la jornada, ¿qué pasa? Nos sigue faltando 5 para el peso. Jesús dice: no, si ustedes vienen a mí, yo les voy a dar descanso. El que a mí viene, yo le doy descanso. Y una vez que comen de mí, nunca más volverán a tener hambre. Recuerda el texto que Jesús nos dejó: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tienes a Cristo, tienes todo. Si estás en Él, te vas a sentir pleno. Realmente vas a vivir una vida en forma satisfecha, porque Él es el todo en todos, nos dice su palabra. Pero el texto que acabamos de leer continúa. Después de invitarnos a ir a Él, después de prometernos descanso, Él nos da una tarea. Dice: llevad mi yugo. ¿Qué significará esto de llevar el yugo de Jesús? ¿Qué es el yugo? ¿Qué era el yugo? Hoy en día quizás nosotros ya no lo vemos más, pero en la antigüedad, cuando había que arar, por ejemplo, un suelo, o había que tirar de algo pesado, se colocaban un par de bueyes y era un utensilio de madera, como van a ver en la foto, que se le colocaba en el cuello a 2 bueyes para que tiren juntos. Ahora, es interesante que siempre se ponía un buey más fuerte con uno más débil, o un buey con más experiencia con un novato, para que ese buey que es más fuerte sea el que impulse o que le enseñe cómo tirar verdaderamente al buey más débil, o aquel buey que tenía más experiencia en el trabajo, que ya sabía escuchar las órdenes de su amo, que ya sabía cómo tirar una línea recta, se le ponía junto a aquel novato que estaba aprendiendo la tarea de labrar la tierra. El yugo significaba someterse, estar sumiso a lo que el otro me iba enseñando. Y Jesús dijo: lleven mi yugo. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ponerse a mi lado y empezar a caminar según la dirección que yo les doy. No es tu tarea preocuparte por lo que tenés que hacer mañana, pasado o entre un año. Vos ponete al lado mío y solamente déjate guiar, que yo soy el que llevo la carga, yo soy el que llevo la dirección, yo sé el camino, porque yo soy el camino, dijo Jesús. Tú simplemente ven a mí y sométete a mi voluntad y vas a ver que tendrás buen fin. Cuando nosotros nos cortamos solos, porque también compramos esa mentira allá en el Edén,
nos creemos independientes, creemos que podemos hacerla nuestra propia voluntad. Es allí en donde realmente nos empezamos a enredar con los asuntos de este mundo, con el pecado, con la mentira, y la carga y el cansancio llega a tal punto que empezamos a perder velocidad. Empezamos a caminar pesadamente. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos estaba aconsejando el escritor de Hebreos? Ustedes quítense toda carga. Ustedes quítense el pecado que te asedia día y noche, que continuamente te está llevando a engañar a otros, que simules una vida que no tienes. Despojate de eso y pon los ojos solamente en Jesús, que Él es el autor y consumador, que Él es nuestro principio y nuestra fin de la fe. Descansa en Él. Entonces, Jesús dice, venid a mí, yo les prometo descanso, y luego pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, dice Jesús. Cuando Jesús está hablando aquí de el yugo y está hablando de la mansedumbre y de la humildad, pareciera que se estaba refiriendo directamente a los escribas y fariseos, que ellos habían logrado poner mucha carga en la gente. La gente se creía que era imposible prácticamente llegar a Dios. Fíjense que a tal punto esto sucede que Jesús les dice a ellos lo siguiente: hay de ustedes también, maestros de la ley, ponen sobre los demás cargas que apenas pueden soportar, y ustedes no levantan ni un dedo para ayudarlos. Lucas capítulo 11, versículo 46. Jesús le estaba diciendo a los maestros de la ley, a los fariseos y a los escribas: ustedes lo único que hacen es ponerle carga y más carga a la gente. Si ustedes por lo menos fueran ejemplo, si ustedes por lo menos fueran aquellas personas que estaban primero para ayudar a que la gente pueda llevar esta carga, estaría perfecto. Pero ustedes ponen carga y ni siquiera levantan un dedo, dijo Jesús, para ayudar a la gente a estar en paz, a tener gozo y estar realmente cercano a Dios. Y Jesús hace algo totalmente diferente a ellos. Él les dice: aprendan de mí. Ustedes vengan a mí, acérquense a mí y vean cómo verdaderamente se vive la vida cristiana. Seguir a Cristo, ser un discípulo de Él, no es cuestión de lecciones, no es cuestión de aprender cosas de memoria, no es cuestión de simplemente aprender determinada forma de comportamiento. No son 10 lecciones que se hacen antes de que alguien se bautice. No, eso no es discipulado. El discipulado es realmente ponerse al lado de una persona y enseñarle cómo se vive la vida cristiana, lo que hizo Jesús. Cuando yo tomo un discípulo y le digo: yo te voy a enseñar a ser un discípulo de Jesús, lo que hago es tomarlo, ponerlo al lado mío y mostrarle quién es Jesús, enamorarlo de Él, no de mí, ni de las actividades de la iglesia, ni siquiera de la iglesia, sino que la gente se enamore de Jesús. Esa es la acción de un maestro, de un discipulador. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí. ¿Y qué nos enseñaría el Señor? Él dice que yo soy manso y humilde. Manso y humilde, dice Jesús. Es imposible encontrar realmente descanso, paz en la vida sin estas dos virtudes importantes. Yo creo que es el principio de todos los males en la humanidad, la falta de mansedumbre y la falta de humildad. En los tiempos de Jesús y aún en estos días no ha cambiado mucho las cosas.
el fuerte, el ganador, el que obtiene cosas en la vida. Esas son las personas que son aplaudidas. Fíjense que cuando alguien sale campeón en el campo deportivo, en lo deportivo, todas las cámaras van con el campeón. ¿Quién le hace un reportaje al segundo? Y al tercero, menos. Pero Jesús está diciendo, no, aprendan de mí mansedumbre y humildad. Esta forma de comportarse ya en la época de Jesús y también hoy es algo que está enquistado en nuestra sociedad. La gente busca ganar a cualquier costo. No importa si se engaña, no importa si piso a alguien, no importa si hago trampas, no importa si tomo un atajo con tal de obtener aquel objetivo, aquella meta. Quizás ser el ganador, quizás ser el campeón. Hoy en día se miente, se simula con tal de no pasar vergüenza. Todo sea por salvar el honor. Nosotros tenemos los argentinos un famoso caso, aquel gol con la mano, y nosotros llamamos viveza criolla, qué vivo que fue, y en vez de poner la cabeza puso la mano y ganamos el partido. Eso es engañar, eso es mentir, y nosotros lo tomamos como algo bueno. Hoy en día los propios entrenadores de los equipos de fútbol hacen practicar a sus jugadores, a sus entrenados, cómo tirarse ante una mínima falta con tal de que el referee cobra un penal o saque una tarjeta y expulse a un rival. Fue noticia mundial aquel partido que Argentina enfrentaba a Alemania en hockey sobre césped en la categoría damas, las famosas leonas. Su entrenador era Cachito Vigil. Él estaba mirando allí el partido y de repente se da cuenta que las alemanas hacen un gol. La bocha que tiran entra en el arco, pero los referees, las autoridades no se dan cuenta que esa bocha había pasado la línea. Entonces el partido continúa y sale el entrenador argentino, hace detener el partido y habla con el referee y le dice, no, realmente la bocha entró, así que ese gol debe ser convalidado. ¿Saben una cosa? Argentina perdió ese partido a causa de ese gol. Pero fue criticado muchísimo el técnico, que cómo va a convalidar un gol así. Honestidad. Fue criticado por ser un hombre honesto. Aquella bocha había entrado al arco, era gol. Hace un tiempo atrás también el conocido técnico de fútbol, Marcelo Bielsa, el loco, como le dicen, estaba jugando un partido de liga. Él estaba jugando en la división inferior de la Liga de Inglaterra. Su equipo estaba peleando por ascender y estaba jugando un partido importante. Y de repente sus jugadores avanzan, el equipo contrario se está defendiendo, lastima a uno de sus jugadores y el equipo contrario se para porque creía que el referee iba a cobrar aquella falta. Sin embargo, el equipo de Marcelo sigue el partido y convierte en el gol. Y todo el equipo contrario se queja porque ¿por qué no se detuvieron si nosotros nos detuvimos por la falta que cometimos nosotros a tu jugador? ¿Qué hace el loco Marcelo Bielsa? Se saca la pelota del centro y él ordena a sus jugadores que nadie se mueva y que el equipo contrario haga un gol en su propio arco. Horas y horas de discusión en los canales de televisión, en los programas deportivos. ¿Cómo va a permitir eso? Honestidad. Hoy es visto como bicho raro una persona que es honesto, como Marcelo Bielsa o como Cachito Vigil. Hoy todo esto se ve extraño, porque solamente se aplaude al éxito, solamente se aplaude a aquel que gana. Y viene Jesús, porque en aquella época sucedía exactamente lo mismo, viene Jesús y él dice, aprendan de mí humildad y mansedumbre. La humildad es lo contrario de orgullo. Y el primer problema con el orgullo es que no es aprendible, no es enseñable. ¿Se imaginan? Jesús dice, pónganse mi yugo. Y yo me pongo el yugo de Jesús. Y estoy allí, pero no quiero aprender de Jesús. Eso es un problema de orgullo. La persona que es orgullosa se cree independiente. No necesita a nadie. Y mucho menos ponerse un yugo de otro. Ni hablar si es de Dios mismo. Cristo una vez más es nuestro ejemplo.
Él dice que él no hablaba ni hacía lo que el Padre no le enviaba a hacer. Él estaba totalmente sumiso a la voluntad del Padre. En su hora más difícil, en su oración más difícil, allí en el huerto de Getsemaní, él dice: yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero pasar por este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Fíjense, es tan importante esto de la humildad y es tan contrario al orgullo que aún los dones y los talentos sin humildad es un problema. Aquel que recibe dones del cielo, aquel que tiene un talento natural, cuando tiene orgullo, cuando se cree que es mejor que otro, empieza a despreciar, empieza a criticar, empieza a rechazar y aún señalar diciendo: este sí, este no. Es un problema tener dones y tener orgullo, no tener mansedumbre y no tener humildad. Un líder orgulloso exige, demanda privilegios y en vez de servir, todo tiempo exige servicio. Continuamente está suplicando, está pidiendo, está demandando obediencia, lealtad, esta famosa palabra que se usa tanto hoy en día. Manda a hacer cosas que ni él está dispuesto a hacer. Y esto lo hace para mostrar que simplemente él es mejor que otro, que él es el líder, por eso demanda cosas. Sin embargo, Cristo dice que la noche donde él tenía toda la autoridad, dice que tomó una toalla, tomó la palangana y lavó los pies de sus discípulos, tomando la tarea de aquel siervo que tenía que hacer ese trabajo, lavar los pies de las personas que entraban en una casa. Jesús lo hizo. ¿Y recuerdan lo que él dice? Él dice: porque le estoy dando un ejemplo. Le estoy dando un ejemplo para que así se comporten ustedes. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy humilde y soy manso. En aquella noche estaba Judas, el que le iba a traicionar. Estaba Pedro, el que lo iba a negar. Y también estaban los otros 10 que en las horas más difíciles de Jesús todos se perdieron. Pero sin embargo Jesús, con todo amor, lavó los pies de cada uno de ellos para enseñarle una vez más mansedumbre y humildad. La humildad también te capacita para manejar los privilegios, la posición, el poder, la autoridad. Una persona que no tiene humildad, que es orgullosa, que es creída, cuando tiene autoridad, cuando tiene posición, cuando tiene poder, es un déspota. Empieza a simplemente señalar, a demandar y a exigir cosas de las personas que están a su lado. La humildad también te ayuda a lidiar y a saltar por encima de las tentaciones, porque simplemente reconoce que él no puede hacerlo solo. Entonces va a Dios, corre a él pidiendo ayuda, confesando su pecado y pidiendo perdón y pidiendo ayuda para no volver a caer en la misma tentación. El famoso escritor C.S. Lewis dice: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Eso es humildad. La humildad y la mansedumbre vive pensando en el otro, vive pensando en cómo ayudar al otro, cómo beneficiar al otro, cómo ser de bendición al otro. Eso es humildad. La humildad siempre fue malentendida. La humildad a veces hace que las personas sean interpretadas como tontos o como ingenuos. Jesús no fue ni tonto ni ingenuo, simplemente fue capaz de mostrarnos, de modelar la humildad. Y Jesús termina diciendo: si ustedes aprenden de mí mansedumbre y humildad, hallarán descanso para su alma. Esto realmente les hará vivir en paz y tendrán gozo. Cuando una persona está descansada en su alma, es realmente una persona que vive feliz. Hay una autora, una escritora muy famosa que se llama Beth Moore. Ella
en una poesía personificó al orgullo. Y te quiero leer lo que ella escribió. Ella dice: mi nombre es orgullo, soy tramposo. Te privo del destino que Dios te dio, porque tú quieres las cosas a tu manera. Te privo del contentamiento porque tú mereces más de lo que tienes. Te privo de la sanidad porque estás demasiado lleno de mí como para perdonar. Te privo de la santidad porque te rehusas a admitir cuando te equivocas. Te privo de tu visión porque prefieres mirar a un espejo que a través de la ventana. Te privo de una genuina amistad porque nadie conocerá quién eres realmente. Te privo del amor porque el verdadero romance demanda sacrificio. Te privo de las grandezas del cielo porque rehusas lavar los pies de otros en la tierra. Te privo de la gloria de Dios porque te convenzo de buscar tu propia gloria. Mi nombre es orgullo. Soy un tramposo. Yo te agrado porque piensas que siempre te cuidaré. Eso no es cierto. Yo procuro hacerte quedar siempre como un tonto. Dios tiene mucho para ti, lo admito, pero no te preocupes. Si permaneces a mi lado, nunca te darás cuenta. Firmado el orgullo. Por último, Jesús termina diciendo: ¿saben por qué tiene que llevar mi yugo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los rabinos y los maestros en los tiempos de Jesús, cada uno de ellos tenían cierta doctrina y cierta exigencia para quienes deseaban ser sus discípulos. Entonces vendía un candidato a discípulo de ese rabino, se acercaba a él y le preguntaba: ¿cuál es tu mandamiento más difícil de cumplir? ¿Cuál es tu mandamiento más grande? ¿Cuál es tu yugo? Entonces allí el rabí le contestaba y le decía cuál era su yugo, su mandamiento a seguir, y el discípulo o el candidato a discípulo decía: bueno, esto yo puedo hacer o puedo tratar de hacer, o simplemente no lo hago, y se iba. Es por eso que un día vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque el yugo de Jesús era fácil y ligero porque estaba relacionado con el amor. Jesús dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. El que me ama, dijo Jesús, le es simple obedecer mis mandamientos. Cuando pecamos, cuando desobedecemos la voluntad de Dios, es que no amamos a Dios. Y uno puede decir: bueno, pero es un pecadito chiquitito, casi insignificante. Eso significa que ni siquiera amas a Dios así de chiquitito, como ese pecado que estás amando más que a Dios. Mi yugo es fácil, dijo Jesús, porque ya todo lo hice por vos. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo extra. Todo ya lo hizo Jesús en la cruz, comprando nuestra libertad, comprando nuestro gozo, comprando todo lo que nosotros necesitamos para estar cerca de Él. Tú preocúpate en estar cerca de mí, dijo Jesús. Mi carga es ligera. Solo asegúrate de amar, porque el que ama obedece mis mandamientos, y mi Padre también lo amará, y nos manifestaremos en tu vida. Es decir, que cuando amamos a Jesús, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nos acercamos a Él, dice que se nos va a notar quién vive en nosotros. Se va a notar que Jesús está con nosotros. Cristo es el lugar a donde debemos ir. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestro descanso. Así que si estás cansado, estás harto, estás exhausto, este tiempo es un buen tiempo para ir a Jesús. No te olvides. Nos vemos la semana que viene.